Es bien interesante porque no sé si tú has visto que en los niños, el grueso de los niños, ¿no? La mayoría de los niños están jugando, la imaginación está bien viva, ¿verdad? Que algo que nosotros, quizás con el tiempo empezamos a tener responsabilidades, empezamos a tener otro tipo de experiencia y poco a poco como que caemos en otro espacio, pero ellos no. Ellos lo tienen muy abierto. Ellos están muy abierto a lo que es el arte, a lo que es la imaginación. Entonces, cuando empezamos, ¿cómo yo puedo motivarlos con las artes? Una de las cosas que el Señor nos puso en el corazón hace mucho tiempo es que nosotros tendemos a comunicar la palabra o vamos a presentar la palabra desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde donde nosotros nos encontramos. La manera en que quizás aprendemos, la manera en que nosotros tenemos nuestra experiencia de vida. O aprendimos. ¿Sí? Y eso está bien, tú sabes, no es que es algo negativo, pero cuando estamos hablando de los niños, hay que empezar a entender de que uno tiene que entrar en su mundo en lugar de tratar de que ellos entren en el nuestro. Y yo creo que ahí es donde hay quizás un poco de desfase en que nosotros queremos ir a los niños a enseñarles la palabra desde como nosotros la hemos aprendido, o vamos a acercarnos hacia ellos desde ese punto de vista. Pero ahí es que entra el aspecto de las artes, porque las artes te da ese espacio de creatividad, te da ese espacio de fomentar la imaginación, te da ese espacio de juego. Y lo primero que uno tiene que hacer si queremos motivar a los niños a través de las artes es que hay que empezar a ser intencionales. Y hay que empezar a pensar, ok, ¿cómo es este mundo de los niños? Y cómo yo puedo traducir esto que estoy recibiendo del Señor o esto que queremos hacer en la iglesia, cómo queremos involucrarlos en la iglesia, pero utilizando el medio artístico para fomentar la imaginación. Y lo primero hay que tener la intencionalidad, porque si no tenemos la intencionalidad nunca lo vamos a hacer. No. Sí, no puede ser improvisado, no puede ser ahí, pues atiéndeme a los nenes, a lo que está en el cuerpo, ponlos ahí a danzar porque hagan algo sin ninguna intencionalidad. Exactamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a irnos a varios ejemplos. Número uno, tú puedes comenzar a crear proyectos que son para los niños en el salón o en el lugar de la escuelita con el punto que tú quieres comunicar. ¿Cómo tú quieres ilustrar este punto? Por ejemplo, si vamos a hablar de los valores y estamos hablando del valor de la amistad, ¿cómo yo puedo crear quizás un sketch improvisado con ellos, dándoles juegos de improvisación de teatro para que ellos puedan encontrar lo que es el valor de la amistad y cómo aplicarlo dentro de su vida a través de unos juegos de improvisación que a la hora de la verdad se les va a quedar grabado porque están jugando, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos con nuestros niños en nuestra casa es el aspecto de jugar con ellos y darles el espacio de imaginar. A veces somos muy prontos a corregir, ¿no? No, es que por aquí no, por acá no, pero darles ese espacio a ellos de imaginar y uno empezar a fungir como un guía en ese proceso, ¿verdad? Una de las cosas, y te doy otro ejemplo, nosotros estábamos jugando con nuestros niños y ellos tenían unos muñequitos y empezaban a hablar de los muñequitos y esta guerra y esta lucha. Y yo dije, no, pero mira, y si van a ministrarle a estas personas y mira, están orando por los enfermos. Ponen la mano, está sano en el nombre de Jesús, es sano. Y después empezar a decir, sano en el nombre de Jesús. Con los muñequitos, vamos. Porque ellos, la referencia que han tenido desde los muñequitos en guerra matando, los muñequitos en la batalla, ¿no? Quizás no llega a matarle en los muñequitos, pero es esa batalla, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cómo la redirigimos? Mira, no, este es Jesús con los discípulos y fueron a este lugar y ahí, mira, está enseñando. ¿Cómo está enseñando? Entonces, es interesante como ellos después empezaron a decir, en el nombre de Jesús. Ellos mismos usan el ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, tú puedes empezar a crear proyectos con ellos entre los diferentes niños que se encuentran. Otra cosa que tú puedes hacer es crear proyectos de los niños dentro de la iglesia, con los otros miembros de la iglesia, para que los niños se integren dentro de las piezas. Nosotros a nivel de iglesia, una de las cosas que hemos trabajado es tanto en Navidad como Semana Santa, que son nuestros puntos de actividades, es que los eventos que se hacen a nivel de iglesia incluyen directamente a los niños, con su participación creativa, con sus piezas de arte y trayendo niños también a las piezas de los adultos, para que empiecen a interactuar con otros adultos en la iglesia. Cuando hablamos de artes, aparte de los juegos,
que son interesantes y se pueden hacer muchas, lo que le llamamos en las dinámicas y ese tipo de cosas. Hablando de pintar, por ejemplo, el mismo cantar, las obras de teatro, actuación, las danzas, pues se me queden ahí unas cuantas. ¿Cómo utilizo eso para que sea un atractivo también para ellos? Si lo hago por temporada, porque probablemente el que le gusta actuación no le gusta pintar, por decir algo, ¿verdad? Para poder identificar. O sea, ahí como que hay, si lo queremos hacer intencional, ¿verdad? No queremos llegar allí, vamos a pintarle cualquier cosa. No, si lo queremos hacer intencional y que enriquezca, cómo detecto ese proceso, cómo lo hago. Claro, tiene que ver mucho con el liderato de la iglesia, el apoyo que se le debe dar a esos maestros y ese tipo de cosas. ¿Cómo manejo eso? Mira, hay que tener algo muy claro, y es que no vas a tener un atajo. Hay que conocer a los niños con los que estamos trabajando en la iglesia, conocer cuáles son le llaman las inteligencias de aprendizaje, ¿no? Hay unos que son más visuales y unos que son más musicales. Normalmente tenemos nuestros niños en los salones 1 hora, 2 horas, dependiendo la duración del servicio. Tú no puedes hacer una sola actividad de 2 horas con los niños, o de 1 hora con los niños, de 30 minutos con los niños. A ver, el nivel de atención es demasiado muy corto. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Tienes lo que vas a compartir con los niños o lo que quieres presentar. Identifica cuáles son los mejores medios que tú puedes utilizar en segmentos de 5 o 10 minutos. Digamos 10 minutos. Vamos a tomar a Lázaro. Y Lázaro resucitó. Pues les puedes compartir de Lázaro. Vamos a pintar la tumba de donde salió Lázaro. Y ahí empezamos a pintar esa tumba, ¿verdad? O vamos a hablar de la resurrección de Jesús, la tumba, pero vamos a pintarla vacía porque ya Jesús salió de la tumba. Entonces usamos la pintura. En otro segmento puedes utilizar la música. Tenemos esta canción, vamos a crear una canción y vamos a juntarnos todos y empezar a crear la canción para comunicar esto específico. Pero tienes que ir con un plan previo. Eso podemos llamarle que es también la observación y el tanteo, si podemos decir, porque si hago varios, pues voy tanteando que sí, que puede llamarle la atención más a uno. Sí, y hay muchas cosas que te vas a dar cuenta que tú en tu imaginación esto va a quedar maravilloso, esto va a funcionar y para los niños no funcionó. Sí. ¿Me entiendes? A mí, exacto, sí. Ya no funciona. Ahora imagínate que tú nada más que prepares, hoy vamos a pintar, no va a ver más nadie. De momento tú empiezas y esos niños no lograste. Entonces, se te fue la actividad de todo el día. Entonces, si tú empiezas a trabajar diferentes tipos de expresiones artísticas y empezar quizás a identificar cuáles son las sensibilidades creativas de ellos. Si tú ves que hay uno que está más conectado con la pintura, pues entonces, ¿cómo puedes traerlo a colaborar con una parte de la comunicación o de la enseñanza con la pintura? Oye, ve haciéndote esta pintura mientras este grupito vamos a hacer una canción porque te diste cuenta que son más musicales, ¿verdad? Con esta música. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros como iglesia salirnos de lo que es el principio del sistema educativo general, donde todo el mundo sigue un carril, ¿verdad? En el sistema educativo lo que nos pasaba a nosotros los artistas es que no encajábamos en muchas cosas por la parte creativa. No es como que no es matemática, ciencia. Sí. Entonces, en la iglesia por mucho tiempo ha tendido a tener un carril y todo el mundo va en el mismo carril. Cuando hablamos de las artes y de la creatividad, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que empezar a examinar a cada persona, observar a los niños, el tanteo que tú mencionas y decir, ok, en mi grupo yo tengo 5 niños que son más musicales, 5 que son más visuales, tengo 2 que les gusta la actuación. Los otros días mi hijo estaba actuando que era un detective, ¿me entiendes? Pues entonces le interesa la actuación, ok, ¿cómo yo entonces puedo empezar a fomentar eso y contextualizarlo con la palabra de Dios? Lo mismo, el mismo ejemplo o lo mismo que se utiliza, debo decir, con los deportes. Pues tú ves a este niño que le gusta, no sé, patear, por decir, sí. Y le gusta, pues ya tú vas viendo esa tendencia y todo el mundo va diciendo,
Tú ves la familia diciendo karate. O karate, o ponerlo karate. Este es agresivo, este es agresivo. Yo iba a hacer soccer, pero este es agresivo. Lo que diga el pastor. Está dando patadas. Pastor está hablando de puño para Yo pude haberlo suavizado. Sí. Lo de él es el deporte. Sí. Directo al grano. Pero mira, karate. Pero a mí me llama la atención porque esto que plantea Esteban, yo creo que es el comienzo. O sea, el programa de educación cristiana o atención a los niños debe comenzar por un plan de cernimiento, vamos a decirlo así, o diagnóstico, por llamarlo de alguna forma, donde los maestros puedan entender a estos niños cuáles son sus fortalezas en ese sentido. Exacto. Yo creo que es el comienzo. Claro, las afinidades. Voy a usar el béisbol para no usar el karate, porque también soy pastor. Los pastores hablan de karate, que es muy buen deporte. Pero, por ejemplo, próximo es el boxeo. Pues, eso está. Pero cuando, por ejemplo, en el béisbol, tú podías identificar a un jugador que tiene unas sensibilidades para ser lanzador, tú vas a empezar a entrenarlo específicamente como lanzador, que es lo que tú estás trayendo. Pues entonces empieza a ver, empieza a examinar en los niños y hay que tener paciencia, ¿sabes? Aquí los niños tú tienes que ir sembrando paso a paso y es una semilla a la vez, una semilla a la vez, una semilla a la vez. Entonces, entender que cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos, estamos hablando de un concepto espiritual muy profundo, pero marca el nivel de importancia que Jesús le da a los niños. Y todos lo sabemos de manera orgánica, pero ¿dónde estamos invirtiendo nuestros recursos económicos y nuestros recursos de tiempo a nivel de iglesia? O sea, refleja el que nosotros creemos que eso es importante a ese nivel y empezar entonces nosotros a redirigir recursos económicos. Ok, quizás en el salón de los niños necesitamos ciertos elementos adicionales a los que tenemos en este momento. Quizás necesitamos tener un presupuesto para crear escenografías para que los niños cuando hagan sus piezas las puedan hacer con sus propias escenografías en la iglesia. Quizás hay que destinar unos tiempos de la iglesia para que los niños puedan expresar esos medios de artísticos, porque cuando ellos se expresan, eso afirma su confianza, y más en un lugar de seguridad y de cuidado como es la iglesia. Nadie ve una obra de los niños en la iglesia y critica, o no debería, critica negativamente a los niños por eso. Entonces, eso te ayuda a nivel de confianza, pero hay que empezar nosotros como pastores a crear esos espacios para que los niños puedan expresarse y no verlos, no minimizar el poder que eso tiene, porque yo creo que ya todos hemos visto el poder que tienen las presentaciones artísticas de los niños como una herramienta evangelística para tití, para abuelo, para... a nivel familiar. En nuestra iglesia, cuando los niños hacen una presentación, eso te jala. Viene abuelo, abuelita y viene todo el mundo. Eso es así. Entonces, son cosas que están ahí, las sabemos instintivamente, pero como que a veces no nos hemos dado cuenta de que, espérate... Sí, no trabajamos con esa información intencionalmente y estratégicamente. Estratégicamente. ¿Cierto? Eso es lo que tú estás diciendo, lo que es estratégicamente. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo empezar desde el salón de los niños? Los domingos, ya sea en la escuelita bíblica o en los grupos de niños, lo que utilice su iglesia, pero hay que ser estratégico. Vamos entonces a examinar los niños que tenemos, cuáles son las habilidades. Vamos a incluirlo dentro de nuestras presentaciones. Vamos a preparar nuestras presentaciones para que tengan diferentes expresiones artísticas. Y a lo mejor tú dices, mano, pero eso es mucho trabajo. Pues sí, es el trabajo. El pastor se tiene que preparar para predicar el domingo. Esto que ustedes están haciendo aquí, esto tiene una preparación. Entonces, si es tan importante los niños como lo son para nosotros en el reino de Dios, pues entonces hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, hay que dedicarle presupuesto. A nivel de iglesia, una de las cosas que nosotros hemos visto es que si los niños se sienten en afín, los niños que vienen con las visitas se sienten en afín y les gusta y es algo que les agarre el corazón, eso se lo comunican a los papás. Y los papás, si tú vas a un lugar, tú quieres que tu niño esté bien, ¿verdad? Y si algo está ocurriendo con tu niño de que no quiere ir a la iglesia porque no le gusta, ya eso empieza a crear fricción en ti y tú sientes que a lo mejor están molestando, que es que pues mis niños quizás no se conectan allá y dejan de ir. Entonces, yo creo que los niños tienen el poder de imaginación para que toda esa información de la palabra de Dios quede grabado en ellos y que se desarrolle
y yo diría que hasta nosotros debemos de volver a pensar como los niños y regresar a esos puntos creativos y de imaginación. Y nosotros a nivel de adulto, utilizar las artes para nosotros también comunicar la palabra. Porque cuando tú empiezas a utilizar las artes, aún con los adultos, tú notas la diferencia. Y tú notas que hay algo dentro de nosotros que no se ha desprendido totalmente de esa imaginación de niño. Lo que pasa es que pues nos ahogamos en el diario vivir. Pero empezar a ser intencional, empezar a crear diferentes medios artísticos para los niños, permitirles que ellos sean partícipes de eso en lugar de solamente espectadores, incluirlos en el proceso a un nivel de iglesia y empezar a destinar recursos para ellos, tanto de tiempo, tanto económicos. Y yo creo que vamos a ver esa conexión con los niños porque eso empieza a desarrollarse. Tienes una combinación de la palabra con su mundo creativo y su mundo de imaginación. Eso va a dar un fruto. Sí.